Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del fascinante mundo de la educación. Una sesión similar a las anteriores, con una estructura muy parecida, con un tono similar, pero sin embargo vamos a tratar un enfoque conocido por muy pocas personas, por lo reciente del mismo. Vamos a hablar del enfoque conectivista. El enfoque conectivista o el enfoque conectivo es un enfoque reciente, muy joven, un enfoque que no tiene más de 7 años en el ámbito de la científico y de la información. Su creador, su protagonista es el profesor George Siemens. Y el profesor George Siemens, de acuerdo a la información, es miembro de una organización cuyo título es eLearn Space en los Estados Unidos. Antes de comenzar a hablar de George Siemens y del conectivismo, mejor dicho, a mí me gustaría hacer 3 acotaciones o quizás 4 acotaciones con relación a la situación del aprendizaje en el mundo de hoy. No hay ninguna duda que la tecnología ha impactado o nos está impactando la forma de vivir, la comunicación y la manera de aprender. Yo creo que todos somos testigos directos de este fenómeno o de este acontecimiento o esta situación. Por otra parte, de acuerdo a lo revelado por conocedores, investigadores del área del conocimiento, pues se nos dice a menudo que la vida media del conocimiento ha venido disminuyendo de manera significativa, sobre todo en los últimos años. Y podríamos entonces decir que la vida del conocimiento no es otra que la brecha, el tiempo que un conocimiento que transcurre entre un conocimiento cuando se crea, cuando se genera, hasta cuando es obsoleto. Esa es la vida media del conocimiento. Una distancia en términos de tiempo, de años, que mide desde el momento en que aparece, que está disponible, y el momento que ese conocimiento se hace obsoleto. Una tercera consideración a lo mejor tiene que ver con la explosión de la ignorancia, que es un término acuñado por Jaime Sánchez y Lavaca, cuando nos quiso explicar la avalancha del crecimiento de la información, y nos decía que la explosión de la ignorancia resulta de dividir la capacidad del conocimiento conocible, o sea, la capacidad del conocimiento que yo tengo conciencia que conozco, dividir ese número, esa intensidad o ese nivel entre el conocimiento disponible. Es evidente que el conocimiento disponible crece de manera abrumadora, no así el conocimiento conocible, y por lo tanto esa relación A sobre B se hace muy pequeña. Eso es lo que dice Sánchez y Lavaca, que es el concepto de explosión de la ignorancia. Y una tercera consideración en referencia al enfoque conectivo del aprendizaje tiene que ver con los saberes. Los saberes desde el punto de vista de sus referentes epistemológicos. Fíjense, los 3 referentes epistemológicos asociados con el conocimiento, con los saberes, y quizás con los enfoques del aprendizaje son los siguientes. El objetivismo está vinculado con el conductismo, el pragmatismo está muy vinculado con el cognitivismo, y el interpretativismo con el constructivismo. Esos son los 3 referentes epistemológicos que están asociados a los enfoques del aprendizaje. Y una última consideración que la acabo de conseguir es que el aprendizaje no necesariamente está dentro de los que aprenden. Ya el aprendizaje pudiera estar fuera de la gente que lo aprende. Es una cosa que nos impacta, pero pues se está planteando como una realidad. Bueno, con base a este preámbulo, vamos entonces a irnos a nuestro esquema habitual. Vamos a preguntarnos cuáles son las notas distintivas asociadas al enfoque conectivista, que es el enfoque que en este momento nos toca. Vamos a develar la primera información aquí, y nos dice que el conectivismo parte de que el aprendizaje consiste en procesos de conectar nodos o fuentes de información especializados. Fíjense este planteamiento: conectar nodos
o fuentes de información especializadas. Es decir, mi proceso de aprendizaje consiste, o la concepción del aprendizaje dentro de este enfoque, consiste en que yo debo conectarme con ciertas unidades de información y quizás con varias de ellas a través de los enlaces. O sea, es conectarme con nodos o unidades de información especializadas, o sea, que están formuladas, están creadas en función de mis necesidades de aprendizaje. Otro elemento que tiene que ver con esta nota distintiva es cuándo se logra el aprendizaje. Fíjense que estoy siguiendo la misma estructura, el mismo razonamiento que seguí en los enfoques anteriores. Se logra cuando el aprendiz, consciente de lo que es pertinente aprender, hace conexión adecuada en el contexto adecuado. Fíjense, un elemento que es relevante en el enfoque conectivista es que el individuo justamente en el propio proceso de aprendizaje, él está consciente de lo pertinente que es el aprendizaje, y de esa manera, con ese nivel de conciencia de saber cuál es el aprendizaje que requiere, hace la conexión adecuada en el contexto adecuado, en el momento adecuado. ¿Cuál es el propósito del aprendizaje? Bueno, se deriva de lo anterior. Es proveerle a la persona que aprende el mejor ambiente posible en cuanto a la información actualizada y precisa. Fíjense que tiene sentido el planteamiento anterior de que el aprendizaje pudiera no estar residiendo en un momento determinado dentro de la persona. Y cerramos estas notas distintivas con el énfasis de este enfoque. ¿Cuál es el énfasis? Mantener alimentadas las conexiones para garantizar un aprendizaje continuo y adecuado. Y aquí vale la pena mencionar ese principio de que en el enfoque conectivista, la tubería, de manera analógica, es más importante que el fluido que va en esa tubería. El autor señala que en un momento determinado es más relevante, mucho más relevante, el estado de conciencia de lo que es pertinente aprender que el conocimiento que ya la persona tiene. Porque la persona se enfrenta a situaciones caóticas, a situaciones indeterminadas y a situaciones difusas. ¿Cuándo se presentan situaciones caóticas? Cuando genera la imposibilidad de predecir los caminos a seguir para lograr soluciones. Sobre la base de estos 4 notas distintivas, hagámonos de nuevo la misma pregunta que nos hemos hecho anteriormente. ¿Cuáles son los principios básicos del enfoque conectivista que tienen pertinencia con el diseño instruccional? Y para ello voy a compartir con ustedes varios elementos y luego iremos al diagrama usual. Ahí tenemos varios. Fíjense, el aprendizaje ocurre en ambientes difusos de elementos cambiantes. ¿Qué significa esto? Significa que el aprendiz se enfrenta a situaciones en algunos momentos inesperadas de necesidad de aprendizaje, porque ya no es la escuela necesariamente que le demanda aprendizaje. Es posible que se lo demande una situación laboral en un momento determinado que por alguna razón él no domina. Sin embargo, se le generan ambientes difusos que cambian de manera constante. El aprendizaje debe estar orientado a la comprensión que las decisiones están basadas en principios que cambian. Fíjate, esto es importantísimo. El aprendizaje pudiera convertirse en una suerte de procesos de toma y retoma de decisiones. ¿Por qué retoma de decisiones? Sencillamente porque una decisión tomada en el momento en que las razones o las condiciones que llevaron a esa toma no están presentes, sino otras, evidentemente se impone una retoma de decisiones, es decir, una nueva toma de decisiones. Otro elemento vinculado con el planteamiento anterior, con la pertinencia del enfoque y el diseño, tiene que ver con proveerle a los participantes ambientes propicios para la transferencia organizacional. Hemos dicho anteriormente que el aprendizaje no necesariamente reside en el aprendiz,
puede residir en otro aprendiz, en otras personas, en una base de datos de la organización, y por lo tanto hay que generar un ambiente propicio para que hayan transferencias de conocimiento a nivel de una organización. Apoyar al estudiante en la maduración, el refinamiento de habilidades asociadas con toma constante de decisiones. Creo que lo dije anteriormente. Las situaciones difusas y caóticas frente a situaciones novedosas le demandan al aprendiz tomar y retomar decisiones. ¿Cuándo retoma decisiones? Cuando las razones por las cuales las razones o los elementos que subyacían en una primera toma de decisiones cambian, pues evidentemente yo debo retomar decisiones. Y finalmente nos orienta la evaluación hacia valorar competencias del aprendiz en cuanto a la manera como ese aprendiz se conecta con nodos de información especializada. Esto es importante también para considerarlos como elemento fundamental dentro de la pertinencia del enfoque y el diseño instruccional. Usualmente usamos unos diagramas para ilustrar y aquí también lo vamos a utilizar. Fíjense, el siguiente diagrama nos representa una red cuyos nodos representan el conocimiento personal de alguien en forma de red. Cada bolita, cada circulito donde dice CP1, CP2, representa el conocimiento personal de una persona representado en una red. Y a su vez, el conjunto de conocimientos de tipo personal de un conjunto de personas también hacen otra red. Y esa red me permite alimentar una base de datos o una base de conocimiento de tipo organizacional. Una base de datos cuando sean datos lineales y una base de conocimiento cuando sean datos especializados y entre ellos exista una interrelación importante. Entonces fíjense, el esfuerzo del conocimiento personal en forma de red de cada participante en suma me genera una base de conocimiento, y luego esa base de conocimiento o realimentación genera condiciones para que se produzca un aprendizaje organizacional por parte de cada una de las personas representadas en las redes de conocimiento personal. Entonces estos tres diagramas me ilustran de manera similar a los otros enfoques la manera como podemos interpretar de forma concreta y precisa la naturaleza del enfoque conectivista. Y ahora también vamos a respondernos el planteamiento de rigor. ¿Cómo entonces deberíamos reestructurar la instrucción? Estas son ideas, porque supuestamente cuando estudiemos el diseño instruccional en términos de sus componentes, pues podemos tener una idea mucho más concreta de cómo vamos a reestructurar la instrucción. Y ahí vamos. Ahí tenemos 5 ideas asociadas a cómo reestructurar la instrucción. La primera es plantearnos como expresiones susceptibles al logro elementos asociados a la visión y a la misión organizacional. La visión, esa mirada anticipada de una organización que aprende, y la misión, la razón de ser de esa organización que aprende. Por lo tanto, dentro de ese enunciado de la misión, pues podemos conseguir elementos importantes para la estructuración de la instrucción. Bases de conocimiento que privan sobre la base de datos. Ya expliqué anteriormente lo que es una base de conocimiento. Comunidades de aprendizaje en lugar de aprendizaje individual, salones de clase o equipos. Hablaremos ahora de comunidades de aprendizaje, esas representadas por las redes anteriores. Y un apoyo tecnológico de vanguardia, es decir, ambientes informáticos apoyados en la Web 2 por ahora. Y finalmente, sistemas de evaluación de desempeño. O sea, ya la evaluación, ese proceso de valoración de la persona que aprende debe ser sistémica o sistemática y debe estar en función de desempeño, o sea, esos sistemas de capacidades que en un momento determinado facultan a un individuo a realizar las cosas de manera adecuada. Bueno, yo pienso que con esta breve
intervención a través de estos dispositivos electrónicos, hemos agotado la temática en breve. Muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a ver a la mayor brevedad posible. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.